Bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Nos da mucho gusto que juntos vayamos teniendo este momento de reflexión en el Santo Rosario, que ahí va a estar nuestra mirada fija el día de hoy. Una de las devociones más importantes que tenemos los cristianos, una de las devociones con mayor fuerza, una de las armas más poderosas contra el enemigo, el rezo del Santo Rosario. Por eso el día de hoy, que queremos a lo largo de todo este mes de octubre, como nos lo pide el Papa Francisco, tener la devoción al Santo Rosario. Ese va a ser nuestro tema fundamental de esta noche. Queremos que lo vivamos en familia, recordando aquella frase que se decía y que sigue siendo tan actual: la familia que reza unida permanece unida. No debemos olvidar que la fuerza de la oración en familia va a ser el baluarte para poder afrontar la pandemia, las crisis sociales, a veces la misma desintegración familiar, porque el rosario integra, el rosario nos une, el rosario nos acoge, así como vivió unida la familia de Nazaret. Por eso queremos invitar a que la devoción del Santo Rosario sea fomentada principalmente en familia, que los padres enseñen a sus hijos con el ejemplo de rezar todos los días el Santo Rosario a la Santísima Virgen, la coronilla, como le llamamos en ocasiones. Es una gran devoción que nos acerca a María y María nos acerca a Dios. La frase de este día es la oración más antigua que conocemos los cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia y que es dirigida a la Santísima Virgen. La frase es: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Vamos a servirnos un café para acompañarnos juntos en esta reflexión que tendremos centrado en la Virgen María, que es ella la que nos acompaña a Jesús. Es ella la primera misionera de la humanidad, primer discípula de Jesucristo, es ella la estrella del mar, es ella la que en el cerro del Tepeyac dijo: no temas, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Estas palabras nos llegan en un tiempo tan especial como en el que estamos viviendo hoy en día. O aquella expresión de rezad el rosario para vuestra salvación. Son las palabras de la Virgen en Fátima, y ahora la queremos recordar en nuestra mente, en nuestra vida y en nuestra familia. Iniciamos nuestra reflexión. Padre, como ya lo dijo, vamos a tocar un tema muy importante que es el del rosario, y antes de comenzar queremos saber el origen, cómo inició esa devoción por el rosario. Fíjate que es una pregunta que a veces muchos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Quién se le ocurrió? ¿De qué manera se hizo? Y tenemos que remontarnos al tiempo monástico. Miren, la Iglesia ha tenido una variante de muchas riquezas en la devoción. Lo decíamos ahorita al inicio del programa. El Papa Francisco nos invita a recordar la jaculatoria más antigua que conoce la Iglesia, que es: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Y que la estemos repitiendo en el rezo del Santo Rosario. También conocemos aquellas palabras bíblicas, ¿no?, donde se saluda a María: alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Y luego las palabras de Isabel: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y esas oraciones bíblicas se unieron a formar lo que conocemos el Ave María. Pero en la primitiva comunidad cristiana se empezaba a ir formando en grupos de oración, grupos de escucha de la palabra, las pequeñas casa-iglesia o las asambleas, lo que se llamó después eclesía o iglesia. Y del siglo IV en adelante conocemos que algunos hombres que se fueron al desierto, se fueron a orar, a vivir en penitencia, a tener un encuentro más cercano con Dios, y estos fueron haciendo una vida monástica. La vida monástica viene siendo la vida de un convento, la vida conventual. Entonces ya la vida de convento, la vida de un monasterio, se dividía en 8 horas de trabajo, otras de oración y otras de descanso. Y la oración que hacían era repetir los salmos. Nosotros sabemos que son 150 salmos. Entonces los monjes rezaban o proclamaban 50 salmos en la mañana,
otros 50 salmos al mediodía y otros 50 salmos en la noche. Imagínense ustedes, era todo el día de oración, por eso eran las 7, 8 horas de oración. El pueblo de Dios que no vivía la vida monástica quería también rezar los salmos, pero no podían porque tenían que trabajar, tenían familia, tenían actividades. ¿Por qué? Porque no habían dejado el mundo para dedicarse a la oración como lo habían hecho los religiosos. Y entonces fue cambiando la tradición de rezar los salmos por rezar las jaculatorias marianas, por rezar el Ave María. Y entonces fueron haciendo el recordar los episodios de la vida de Jesús, que es lo que llamamos nosotros misterios. Y entonces veían los misterios gozosos, todo lo que hace referencia al nacimiento de Jesús. Luego los misterios dolorosos, los que hacen referencia a la pasión y muerte de Jesús. Luego los misterios gloriosos, que eran los que hacen referencia a la resurrección. Y entonces ya fueron haciendo los misterios, rezando un Padre Nuestro y 10 Aves Marías. Las 10 Aves Marías que hacían referencia a los primeros 10 salmos. Ya después los misterios se fueron haciendo de manera que tú puedas rezar 50 Aves Marías, supliendo aquellos 50 salmos de la Biblia. Y ahí empieza el origen del Santo Rosario. No todos los pueblos tenían esta devoción. Era nada más los pueblos estaban en torno a un monje que tenía esta devoción o a una congregación que tenía esa devoción. Y ahí fue el origen del Santo Rosario. Sin duda el Santo Rosario es una oración muy bonita, muy especial, muy bíblica. Y como usted dice, fue creciendo en la devoción del pueblo. ¿En qué momento Santo Domingo, que es quien tiene este encuentro con la Virgen, le entrega el rosario? Después vemos que el monje Alano de la Rupe resume las promesas del rosario, donde María le promete a Santo Domingo que quien tenga esta devoción pues tendrá auxilio a la hora de su muerte, tendrá pues regalos especiales de María tanto en vida como después. ¿Cómo surge esta devoción dentro del pueblo con este personaje que es Santo Domingo? Tenemos que conocer primero algo de Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán es un español. Interesante ver que España, estamos hablando del 1100, antes del 1200, es un tiempo donde está toda España invadida por los musulmanes. Los pueblos han sido totalmente derrocados, destruidos. Muchos de los templos se volvieron mezquitas, tenemos que recordar eso. Y entonces el pueblo cristiano vivía sometido a una religión que se imponía, que venía siendo la oración musulmana, el Islam. Entonces los cristianos vivían muy reprimidos, vivían muy subyugados y en ocasiones sometidos a la religión islámica. Entonces es la época donde Santo Domingo de Guzmán sale a buscar cómo poder evangelizar al pueblo, para que el pueblo no perdiera la fe con la invasión que hacía el Islam. Y estamos hablando de toda la península ibérica y parte de Francia, parte de Italia. Y entonces funda la Orden de Predicadores, un grupo de monjes que se dedican a la oración y a ir predicando. Vivían como mendicantes, es decir, como mendigos. No tenían absolutamente nada. Después de haber vivido la iglesia un tiempo de poderío, donde los reyes, los obispos tenían un poder, con la invasión musulmana eso va quedando cada vez más diluido y surge la necesidad de tener un encuentro espiritual donde el pueblo le pida a Dios no estar viviendo sometidos a los enemigos. Tiene la aparición de la Virgen María, le da el Santo Rosario y el Rosario como una devoción para que el pueblo que no puede tener misa, porque ya no hay iglesias, ahora hay mezquitas, ya no hay las comunidades cristianas que había antes, porque ahora la gente está restringida, no había celebraciones dominicales, ahora el viernes se celebraba la oración de los musulmanes, en lo que antiguamente eran templos cristianos, ahora eran mezquitas. Entonces sufrió mucho ese pueblo oprimido y empieza el pueblo a mantener la fe con el rezo del Santo Rosario. En la época de San Fernando de España, San Fernando de España tiene una devoción profunda a la Virgen María
Y sabemos que él siempre portaba consigo una imagen de la Virgen María y ponía la imagen en el centro y todo el ejército a rezar cuando iban a atacar una ciudad. Y entonces la ciudad pensaba que iban a ir a destruirlos y no sabían que San Fernando tenía miles de personas rezando el Santo Rosario. Cuando vemos cómo es que España se liberó de los musulmanes, San Fernando es del 1201 cuando nació, 1220 ya estaba en el poder, del 1220 al 1250 es el tiempo que Fernando de Castilla y de León expulsa a todos los musulmanes, sin cometer atropellos, solamente con el rezo del Santo Rosario, con todo un ejército, preparado para la guerra, sí, pero resulta que no había guerra de allá hacia acá porque tenían miedo a tanta gente que estaba enfrente de ellos. Entonces Fernando mandaba un comunicado diciendo: no habrá guerra siempre y cuando lleguemos a este acuerdo de paz. Y los que querían ser musulmanes decían: tienen el permiso de regresarse a África. Los que quieran quedarse en esta tierra pueden quedarse aceptando el cristianismo como camino de fe, o pueden quedarse como musulmanes respetando el cristianismo. Muy interesante todo lo que hay detrás del rosario. Fíjense la fuerza. La Virgen María con San Fernando tienen esta gran participación en el pueblo español, que hoy por hoy sabemos que es un pueblo que se ha liberado de muchas de las ataduras que vivía en aquella época de cruzada, en aquella época de invasión. Y entonces ahí veíamos por qué la gente tuvo tanta devoción. Estamos hablando del 1250 cuando muere San Fernando. Y entonces surge una gran devoción después de la muerte de San Fernando. Estamos hablando de 1250. Muy bien, padre. También sabemos que la Virgen del Carmen se le apareció a San Simón Stock. Queremos saber cómo llegó esa devoción al Monte Carmelo. Sí, conocemos la devoción de la Virgen del Carmen. Fíjense las fechas. San Fernando muere 30 de mayo 1250. 16 de julio, pero del 1251, en Cambridge, Inglaterra, se aparece la Virgen del Carmen a este monje que va a ser el sexto superior de la Orden del Monte Carmelo. Un grupo de ermitaños siguiendo la devoción. Estamos hablando de tiempos de las cruzadas. Para aquellos que nos están escuchando van a pensar en qué son las cruzadas. Era el tiempo en el cual los musulmanes habían invadido parte de Tierra Santa, los lugares santos como es Belén, donde nació Jesús, donde es Jerusalén, donde murió y resucitó Cristo, estaban totalmente sitiados por los musulmanes. Las cruzadas fueron unas guerras que se dieron por muchos años, casi 1000 años de guerras. Y entonces en este tiempo de guerras, en una época y en otra, los católicos europeos iban a Tierra Santa, a Medio Oriente, a luchar. Pero hubo un grupo de ermitaños que se fueron al Monte Carmelo. El Monte Carmelo, para aquellos que buscan la geografía, está en Haifa. Está Israel, la parte sur es Tel Aviv, y sube a la parte norte y es Haifa. Y ahí en Haifa, en la parte alta, está el gran Monte Carmelo, donde el profeta Elías había tenido una revelación y había buscado a Dios. En esa parte, al Carmel, le llaman los judíos, había 12 piedras donde el profeta Elías le pidió a Dios que descendiera fuego. Y ese monte era llamado así como el jardín de la viña del Señor. Es lo que significa al Carmelo. De manera que Monte Carmelo vendría siendo el lugar donde florece el jardín, donde florece la viña del Señor. Y ahí en la misma cueva donde estuvo Elías y fue llevado a la presencia de Dios, ahí se funda la orden del Monte Carmelo, que son los carmelitas. La iglesia que está hasta el día de hoy se llama Stella Maris, como diciendo María, estrella del mar. ¿Por qué? Porque de esa parte del Monte Carmelo se ve todo el Mediterráneo hacia abajo, donde van los barcos, donde está la gente, y la Virgen del Carmen es protectora precisamente de los marineros. Y también en las promesas que le hace a San Simón Stock es de que va a salvar a las almas del purgatorio. Recordamos las llamas, el fuego, el que se representa en el profeta Elías,
aquel carro de fuego que viene por él y lo lleva a la presencia de Dios, y nos hace recordar cómo la Virgen en sus promesas dice: los voy a salvar del fuego eterno. Y entonces le concede el escapulario, la Virgen se le aparece con un escapulario y pide que quien porte el escapulario el día de su muerte va a ser salvado por la Virgen y llevado a la presencia de Dios. Por eso la Virgen es patrona de los bomberos. Ahí viene la relación de por qué la Virgen es patrona de los pescadores, de los bomberos, de muchos países, de los que viajan, etc. Entonces estamos hablando que en el 1521 la aparición y empieza la devoción. Entonces la gente, ¿qué tenía para rezar? Pues no tenía Biblias, porque las Biblias eran, recuerden que no había todavía imprenta, eran rollos y eran textos muy pesados. La gente lo que llevaba consigo en su mano era el Santo Rosario. Entonces todo el mundo podía rezar el Santo Rosario. Imagínense ustedes el viaje que hacían los cruzados desde Europa hasta Israel. Si hoy en día son horas de vuelo, imagínense ustedes, aquellos días eran meses de travesía. Y siempre iban religiosos que los acompañaban, los asesoraban espiritualmente, y por lo general eran los religiosos que iban al Monte Carmelo. Ahí rezaban el rosario y pedían la salvación, pues, de la humanidad, la salvación del mundo. Y ahí empieza la devoción al Santo Rosario. Entonces tenemos a los dominicos, orden de predicadores por toda Europa, que después fundan las grandes universidades como la Sorbona de París, donde es maestro Santo Tomás de Aquino. Después vamos a encontrar a los franciscanos, que en el 1214 San Francisco va a la tumba del apóstol Santiago, a España, y posterior a esa fecha lo vamos a encontrar que el mismo San Francisco y un grupo de franciscanos van a Tierra Santa y rescatan ellos Belén. Todavía Belén, el templo es de los franciscanos, y están en Tierra Santa. Por eso nuestros templos que tenemos los católicos están bajo la custodia de los franciscanos, porque ellos se fueron a Tierra Santa a orar para que terminaran las guerras y se recuperaran los lugares santos de la cristiandad. Y encontramos a los carmelitas en el mismo tiempo, en el 1251 en adelante, con la devoción del Santo Rosario. Fíjense cómo hay la relación de una fuerza espiritual que llevó después a Santa Teresa de Jesús a la renovación del Carmelo, es decir, una reforma espiritual, a diferencia de los protestantes, que con todo el respeto, pero buscaron más luchar que orar. O sea, los reformistas católicos, estamos hablando de San Francisco, San Fernando, Santo Domingo de Guzmán, San Simón Stock, Santa Teresa, hombres y mujeres que se dedicaron a orar por renovar desde dentro la iglesia. Ahí tenemos a San Francisco, que viene a restaurar la iglesia en un sentido espiritual. Por eso el Papa Inocencio III no entendía lo que aquel muchacho pobre llegaba a pedir a Roma, y pedía restaurar la iglesia, reformar la iglesia. Y en el tiempo actual creo que estamos necesitados de reformar la iglesia también con la fuerza del Santo Rosario. Recordemos, como nos lo dicen nuestros hermanos maristas, todo a María para llegar a Jesús. Para llegar a Jesús lo podemos hacer a través de María, y es la forma más fácil de llegar a Jesús. Padre, qué interesantes historias, momentos de nuestra iglesia, de la vida, de la historia. Sin duda también el descubrimiento de América es un punto importante de la historia. Y así como descubrieron estas tierras, ¿cómo llega la devoción aquí a nuestro México especialmente? Sí, sabemos que estamos hablando del descubrimiento de América como una gran noticia para Europa. Y ahí encontramos que en el descubrimiento de América, ahorita estamos celebrando nosotros 500 años de esa presencia del Evangelio en tierras mexicanas, son 500 años. Y entonces nos vamos a remontar a los primeros religiosos que llegaron a estas tierras, y vamos a recordar que después de la expedición de Cortés, donde venían 2 sacerdotes, recordamos que llegan los primeros 12 apóstoles de la evangelización de México, que son 12 frailes franciscanos. Por eso cuando la Virgen de Guadalupe aparece en el Tepeyac, ya había religiosos en México. Estaban los franciscanos, después llegaron los dominicos, de los que estamos hablando, fundados por Santo Domingo de Guzmán.
Después llegan los carmelitas, que también hablamos de San Simón Stock, que llegan los agustinos, después van a llegar los jesuitas, y así vamos a ir encontrando congregaciones que iban evangelizando los pueblos. Por ejemplo, las comunidades de Tlaxcala, las comunidades de México, ya tenían grupos de evangelización, tenían grupos de formación. Fíjense cómo evangelizaban estos religiosos. Las posadas que para nosotros son tan importantes, los religiosos invitaban al pueblo a 9 días de oración. Es el novenario. Del día 16 de diciembre en adelante son las posadas. Por desgracia se ha esto como desvirtuado y ahora cualquier juntada le llaman posada. Cuando no es así, es una oración. Y la posada era la oración del Santo Rosario, recordando un misterio del nacimiento de Jesús. Son 9 días para recordar a la Virgen en su encarnación, San José en su camino hacia Belén, de recordar el pedir un alojamiento, que es el pedir posada, el nacimiento de Jesús, la presentación en el templo. Todos los misterios de la vida de Jesús se celebraban en las comunidades de los religiosos, junto con el pueblo de Dios. Y entonces la gente entendía muy bien que aquello era espiritual. Cuando llega la Virgen de Guadalupe y se presenta en México al indio Juan Diego, entonces el pueblo entendió perfectamente bien de quién hablaban los religiosos, porque para muchos de ellos no conocían del todo. Juan Diego mismo dice: envía a otro que le crean, porque a mí no me van a creer, soy un pequeño. Y entonces la Virgen dice: no, tienes que ser tú. Y en el momento de las apariciones, el pueblo empieza a ver a la Virgen, que es morena, que es mestiza, que tiene detrás de sí un sol, que es el quinto sol, el verdadero Dios por quien se vive, lo va a decir la Virgen, y queda redactado en el Nican Mopohua, que es el documento donde se retoman las apariciones de la Virgen. Van a encontrar que tiene sometido al mal bajo sus pies. Vamos a encontrar que está embarazada, que es una mujer que va caminando, que va a presentarnos al verdadero Dios, que pide que se construya un templo para que todo el que busque la ayuda de Dios lo encuentre. Y qué maravilloso que después de tantos años seguimos los mexicanos yendo a los pies de la Virgen, porque ella nos lleva a Jesús. Y esto es muy importante que lo entendamos en la devoción mariana. María no nos lleva a ella para dejarnos en ella, ella nos lleva a Jesús. Y esa es la finalidad del rosario. El rosario no es repetir una Ave María con otra Ave María de manera mecánica, no tiene sentido. Es en la medida que yo veo a María, me acerco a ella me lleva a Jesús. Yo puedo estar repitiendo el Ave María, pero mi mente está pensando en ese misterio de salvación que la Biblia nos presenta. Y entonces eso me hace a mí acercarme a Jesús. A mucha gente no le gusta rezar el rosario porque dicen es una oración mecánica. Sí, porque no han saboreado lo que es un rosario pensando en la presencia de Dios, acompañados de María. Entonces México se volvió un país muy espiritual, muy devoto a la Virgen, de mucho rezo del rosario, y eso nos tiene que llevar a acercarnos más a Dios. Muy bien, padre, y hablando de apariciones, como dice, queremos si nos puede hablar un poco de la Virgen de Lourdes y la Virgen de Fátima. Cuando hablamos de Europa de 1800, que están pasando por las guerras terribles de todos los países, recordemos que Europa en este tiempo del 1800, del 1700 al 1800, son las guerras napoleónicas, donde en un día Italia está a la parte del imperio austrohúngaro y el otro día pertenece a Francia, el otro día pertenece a Alemania. Es muy curioso este dato, el padre Quino nunca supo si era alemán, si era italiano, si era suizo, porque el pueblo donde vivía, Segni, en un año fue de Italia, en otro año era de Alemania, en otro año era de Francia. Así vivía Europa. Imagínense la cantidad de muertes que hubo, más la peste bubónica, más las epidemias, más la destrucción de las ciudades, porque una guerra destruía las ciudades completas. En esta tragedia de vida vivía el pueblo europeo. Cuando vemos en un pueblito remontado de los Pirineos que la Virgen se le aparece una muchachita llamada Bernardita, ahora como la conocemos,
y ella se extraña cómo es posible que en una cueva así encuentre a esa mujer vestida de luz. Y ella le dice que es la Virgen. Cuando ella le comenta a la familia, le dice: no se lo cuentes a nadie, porque ellos creen que la van a tomar por loca. Y cuando empieza a contarlo, la gente le dice: lleva agua bendita, para cuando se te aparezca, échale agua bendita, por si es el demonio. Y Santa Bernardita, muy ingenua, le dice: yo no lo quiero hacer, pero me están pidiendo que te eche agua bendita. Y dice Santa Bernardita que la Virgen se rió. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo le va a echar agua bendita a la Virgen? Pero es la parte de lo ingenuo de la persona, de la sencillez, de la nobleza de la niña. Y entonces después le pide el párroco: pregúntale a esa mujer que se te aparece cuál es su nombre. 3 años antes, el Papa León XIII había declarado el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa eso? Significa que la Iglesia toda había aceptado que María había sido concebida sin pecado. Esto es muy importante, porque si María hubiera tenido pecado, Jesús hubiera nacido con el pecado de su madre. Entonces, que la Virgen haya nacido sin pecado, la Iglesia, desde que nació María hasta ese año, pues lo había creído, pero no lo había afirmado. Cuando la niña le pregunta cuál es tu nombre, la Virgen le dice: diles que soy la Inmaculada Virgen María. La niña no tenía ni idea de qué decía, ni qué significaba inmaculada. La palabra inmaculada viene de la palabra latina mácula, que mácula es mancha. Inmácula es sin mancha. Es la Virgen sin mancha, la Virgen Inmaculada. Y cuando le dice al párroco, el párroco se admira, le dice al obispo y dice que es la Virgen Inmaculada. Y el obispo dice: pues sí, porque el dogma acaba de salir. Entonces ella le está presentando como la Madre de Dios, que no tiene mancha de pecado. Es el tiempo en el cual se habla de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Es la época del ateísmo, la época donde la gente refutaba a la Iglesia, y que se presente a la Virgen como la Inmaculada. Esto es tan bonito recordarlo hoy, porque el 8 de diciembre se celebra el día de la Inmaculada Concepción. Todos los pueblos de Europa, estamos hablando de toda Europa, en el puro centro de las plazas de los pueblos o ciudades está una columna, y arriba está la imagen de la Inmaculada Concepción. 8 de diciembre, en toda Europa no hay trabajo, no hay escuela, no hay ninguna actividad, porque es día de la Inmaculada Concepción. Para ver qué tan importante es esta fiesta y estas apariciones. ¿Qué pide la Virgen de Lourdes? Que se rece el rosario. La misma Virgen invita a la niña a rezar el rosario juntas. Y entonces, en el rezo del Santo Rosario, vamos a ver a mucha gente. El primer día fueron 5, el otro día fueron 20, pero después, en aquel pueblo de las montañas, de los Pirineos, llegaron miles. Estamos hablando de 20,000, 30,000 personas que decían: ¿qué está pasando aquí? Es la Virgen que nos lleva a su Hijo Jesús. Lo mismo sucedió en Fátima. Tanto España como Portugal estaban pasando guerras internas en sus países, guerras civiles, donde estaba invadiendo el socialismo, el comunismo y todas aquellas teorías que a veces van en contra de la dignidad humana, van a favor del ateísmo, a favor del ocultismo, de muchas cosas que no son dignas a la fe. Y entonces la Virgen de Fátima, 13 de mayo, se aparece a los pastores en la Cova de Iría, de un pueblo de Portugal, y ahí los niños ven a la Virgen, quedan admirados. La Virgen pide que hagan sacrificio para que no venga la guerra, para que no haya destrucción, y pide el rezo del Santo Rosario. Ahí la Virgen le dice a los niños que ella es la Madre del Santo Rosario, la Virgen del Santo Rosario. Recen el rosario para que encuentren su salvación. La Virgen les da unos mensajes, los niños se lo comunican a la familia, después el pueblo no cree en esos mensajes, los encarcelan a los niños meses después para que no vean a la Virgen se les aparece en la cárcel, tienen una revelación especial. Y lo último fue el 13 de octubre, cuando se alza el sol. Estamos hablando de más de 100,000 personas que están en ese pueblo de la Cova de Iría, y todos ven que el sol danza, y entonces quedan admirados. Es un acontecimiento mundial, noticia mundial, y la Virgen pide que se rece el Santo Rosario
para evitar los errores de las doctrinas que destruyen la dignidad de la persona. Mucho ojo con este mensaje de la Virgen, porque sigue siendo actual. Cada vez que se da muerte a un niño, cada vez que hay violencia, cada vez que se pisotea la dignidad de la persona, cada vez que se promueve el ateísmo, cada vez que estamos a favor del mal, entonces nos estamos condenando. Necesitamos rezar el rosario para estar unidos y poder ser promotores de la justicia, de la vida, de la dignidad humana. Santa Lucía, que es la niña vidente que vivió hasta casi 100 años, ella le tocó entregar al Papa Juan Pablo II los mensajes de Fátima, los misterios de Fátima. Y entonces dentro de eso es recen para que el mundo se salve. Y todavía el mensaje es actual, rezar para la salvación del mundo. Creo que todo esto nos debe de ir llevando al punto central. El rosario nos debe de acercar a Dios. No es solamente rezar por rezar, es rezar para acercarnos a Dios. Qué bonito se siente que a lo largo de la historia María siempre nos ha acompañado, y no solo María, sino por medio del rosario, como si fuera un puente entre Dios y nosotros, que nos va ayudando en ciertos momentos de la historia de nuestra humanidad y de nuestra vida personal. Yo creo que a lo largo de nuestra vida, por lo menos hemos rezado el rosario una vez, y creo que está muy impregnado en nuestro pueblo. Y en lo personal, a nosotros que nos ha tocado ir de misiones, pues me gusta mucho que el rosario es un distintivo del misionero. Como podemos llevar camiseta o paño, pero la cruz es un distintivo muy especial, y en la mano el rosario y en la otra la Biblia. Creo que esos tres elementos hacen mucha fuerza en el misionero. Pero hoy que estamos hablando del rosario, vale mucho la pena rescatar el rosario misionero, este rosario de colores que representa los 5 continentes y que le da al mundo y que le da al misionero pues una especial devoción, una especial unión con nuestra Madre María. ¿Qué nos puede decir de este rosario, de esta devoción que ya es una devoción mundial? Vimos cómo desde ciertos monjes surgió, pero ahora en todo el mundo está. Nos conecta totalmente a la Virgen con su Hijo. Entonces no hay límites, no hay fronteras. Para el cristiano la fe no tiene límite y no tiene frontera. De manera que el rosario nos abre las puertas. El día de hoy podemos estar rezando este misterio por un continente. Vamos a suponer el verde, que es África. Y decimos, pues todos los problemas que hay en África, porque hay destrucción, hay vandalismo, hay un azote terrible. Pero también podemos rezar los misterios del color blanco por Europa, y pedimos por el ateísmo que hay en Europa hoy en día, por la cantidad de migrantes que llegan a esos países donde muchos de ellos no tienen trabajo ni cómo acogerlos, donde encontramos la indiferencia, en los lugares del mundo donde más templos católicos hay, y muchos de estos templos católicos se están vendiendo para que sean hoteles, se están vendiendo para que sean museos, porque no hay la devoción de la gente está dejando sola las iglesias. Pero podemos pedir por ese misterio, o esos misterios de rojo, que es América, donde pedimos por toda Latinoamérica las injusticias que se viven en nuestros países del tercer mundo, tan llenos de corrupción, de violencia, de narcotráfico, tan llenos de desintegración familiar, tan perdidos en muchas situaciones de migración, con las esperanzas de tener una mejor vida. Claro que podemos pedir por toda esta gente, por los misterios del continente de Asia, que está en continuo conflicto desde el Medio Oriente. Lo encontramos en las guerras que están viviendo todavía hasta el día de hoy, en la gran indiferencia en muchos de estos países, o los países que están invadidos por doctrinas que son engañosas, y los misterios para Oceanía, que es el color azul, donde pedimos por ese continente que necesita tanto de la fuerza de la oración para poder salir con la fe que un día han recibido. Entonces son los misterios así, misioneros. Y entonces nosotros como católicos, que católico significa universal, en todo el mundo podemos rezar unos por otros. Si la pandemia nos encierra en casa, el rosario misionero nos abre a todas las fronteras del mundo.
Muy bien, padre, qué interesante. Ya para concluir el tema, queremos que nos hable un poco de que sabemos que nuestro pueblo es un pueblo muy devoto al rosario, queremos que nos platique un poco de eso. Sí, nosotros tenemos las devociones, por ejemplo, las peregrinaciones. El santuario de Guadalupe es el santuario más visitado del mundo. Estamos hablando de millones de peregrinos que llegan anualmente al santuario de Guadalupe. Y entonces los peregrinos los vamos viendo, muchos vienen caminando por días, casi un mes, y día a día van rezando el rosario. Vemos las peregrinaciones en nuestras parroquias o en nuestros pueblos. La gente cuando pierde un ser querido tiene la devoción del novenario. Por desgracia muchos han ido perdiendo esta devoción que nos ayuda a sanar el dolor, que María nos ayuda a dar consuelo. Ella que fue una madre dolorosa, ella que estuvo al pie de la cruz de su hijo, en los momentos del novenario nos acompaña, nos ayuda, nos consuela, nos fortalece como madre, y eso no lo debemos de perder. También tenemos las imágenes peregrinas. Muchas comunidades, familias, va la imagen de peregrina un día en cada casa, y eso nos ayuda a estar integrados, a darle un tiempo a la Virgen, y la Virgen nos lleva a Jesús. También tenemos las devociones, no únicamente del peregrinaje y del novenario, sino también el escapulario, pedir la bendición del escapulario, portar el escapulario sin vergüenza, tener esa ayuda, esa protección y dejarnos acompañar por María. Son devociones. Hoy en día la televisión nos ayuda con los canales católicos y también este tipo de programas a que tengamos mayor conciencia, a que nos unamos al Rosario Misionero, el Rosario de la Misericordia, a tener esos momentos marianos, conocer a la Virgen, quién es la Madre de Dios, qué devoción podemos tener, y tantísimas advocaciones. Tenemos muchas advocaciones, porque mucha gente dice, pues ¿cuántas vírgenes hay? La Virgen María es una, pero ella se ha manifestado de muchas y diversas maneras a lo largo de toda la historia. Hoy hemos visto cuántas advocaciones diversas, y ella es la misma Madre de Dios. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Las bodas de Caná. María se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. Nunca perdamos la esperanza. Cuando tenemos un problema, antes que nosotros se lo presentemos a Jesús, María ya está intercediendo por nosotros, como lo hizo en las bodas de Caná. Así que nunca perdamos la fe en que ella va a estar intercediendo por nosotros. Ella no hace el milagro, ella nos lleva a Jesús, y Jesús dice qué es lo que tenemos que hacer. Jesús es el que hace la obra, Jesús es el que nos presenta su salvación, pero María siempre nos dirá, hagan lo que Él les diga. Y con esa frase queremos decir a todos, hagamos lo que Jesús nos dice y pongámonos bajo el amparo de la Santísima Virgen, diciendo esa frase tan antigua y tan actual, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Muchas gracias, Padre Jesús, muchas gracias, y pues ya lo saben, hay que rezar el rosario no solamente en octubre, que es el mes, sino siempre, porque familia que reza unida, permanece unida. Continuamos. Hola, ¿qué tal a todos? Los invitamos a conocer nuestro set de A la Hora del Café y de todos los programas de aquí de la Parroquia del Carmen. Bueno, pues primero que nada, tenemos aquí nuestro set, si quieres tomarlo un poquito para allá. Aquí están mis compañeros porque estamos grabando un programa, y aquí tenemos nuestra mesita de snack. Aquí tenemos a Sergio. ¿Qué onda, Sergio? ¿Qué tal? Pues aquí organizando nuestra pequeña mesa donde pues regularmente venimos entre secciones así, pues para comer un poco, tomarnos un café, un vaso de agua, y pues aquí tenemos algunas de nuestras cosas que usamos. ¿Creen que no tomamos café? Pues sí tomamos café, y gracias a nuestros patrocinadores, a los Álamos, que nos han mandado algún café. Aquí tenemos esta bonita sección, y aquí tenemos el set principal, tenemos la televisión, tenemos aquí a nuestro compañero Carlos. Carlos, ¿cómo te sientes? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Pues aquí echando una leidita para el programa del día de hoy. Vamos a hablar sobre el padre Pedro, y pues aquí viene todo en el Filisterno.
Muy bien, si creen que nada más es grabar así, a ver lo que sale, pues no. También nos preparamos, platicamos con el padre, vemos cada sección para darles a ustedes el mejor contenido. Tenemos a nuestra compañera Paulina, aquí grabamos el set, aquí es el espacio más bien donde se graba Café con Sabor a Biblia, las noticias, descifrando la palabra. ¿Qué otra cosa, Paulina? ¿Qué nos puedes decir? Pues nada, estaba leyendo las noticias de este programa y pues sí, como ya lo dijo, pues aquí graba el padre la intro, aquí pues graba también Café con Sabor a Biblia, que es el otro programa, grabamos las noticias y pues muchas cosas más. Luego por acá tenemos, gracias Paulina, este pizarroncito donde anotamos pues la sección que va a decir cada quien, y en esta mesa pues nos sentamos a dialogar, a platicar, a ver cómo nos sale. Y pues gracias a todos por seguirnos viendo, por estar con nosotros, por seguir cada uno de nuestros programas. Y pues nada. Bien, pues aquí tenemos nuestro Cristo, nuestro logo, donde pues lo tenemos como un logo fundamental, y pues donde aquí grabamos algunas secciones, también la despedida del padre, los inicios y algunas secciones especiales, los noticieros, los misioneros. Y pues en este otro lado tenemos pues el logo de nuestro grupo y pues la lona de el logo de nuestro programa de A la Hora del Café. Bueno, pues no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Kairos Oficial, en nuestra página de Facebook, Kairos Producciones, y en el Face de la Parroquia del Carmen y de Kairos Tiempo de Dios. Y muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos. Bienvenidos una vez más a la sección Descifrando la Palabra, y esta vez tocando el tema del rosario. Una parte importante es la jaculatoria. Pero padre, ¿qué significa jaculatoria? En el rezo del Santo Rosario lo encontramos porque las jaculatorias son breves oraciones que hacemos a la Santísima Virgen, a Dios. Son invocaciones que se van haciendo, que no es el rezo del Ave María ni del Padre Nuestro, sino pequeñas expresiones de fe que nosotros hacemos como una manera de poder tener ese toque especial de gratitud. Lo decíamos en la frase del día: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Esa es una jaculatoria. Por ejemplo, cuando los niños pastorcitos de Fátima rezaban el rosario, la Virgen les dijo, y el ángel que se les apareció les decía: digan, creo, espero, adoro y amo. Ten piedad y misericordia de los que no creen, no esperan, ni adoran, ni aman. Esa también es una jaculatoria. Son expresiones cortas, pero que nos ponen en contacto con el camino espiritual que nos lleva a Dios. Ok, muchas gracias padre. Esperemos que haya quedado claro esta frase que se mencionó en el tema. Y pues seguimos con más de tu programa A la Hora del Café.
Hola, mi nombre es Carlos Gastón y el mío es Gastón Eduardo. El día de hoy en Sección Desde Casa venimos a comentar un top 6 de canciones de alabanza para Hora Santa y la Santa Misa. Como número 6 tenemos la canción Venimos a Orar del grupo Yeset. Es una canción la cual nos invita a la reflexión, ¿no? Al momento de estar en la comunión. Es una canción que te transmite tranquilidad, te transmite paz. Todo esto va acompañado con el fin de conocer a Cristo de una manera muchísimo más profunda de la que conocemos realmente. Es un momento íntimo entre tú y Dios. Al mismo tiempo, esta canción nos invita a agradecer las buenas obras que hace Dios con nosotros, por todos los milagros, por todas las buenas acciones que Él realiza en nuestras vidas. Esto es con el fin de adorarlo, de bendecirlo y decirle que gracias por estar en nuestra presencia y en nuestro cariño. Como top 5 tenemos la canción de Incomparable del autor William Sánchez. Esta canción se puede cantar más que nada en la Santa Misa. Esta canción nos transmite un mensaje de humildad en cómo Jesús, teniendo su amor tan grande, teniendo ese cariño, ese afecto hacia nosotros, se quiso manifestar de manera física en un humilde pan, como dice la canción. Así como también dice la canción que el amor por Él es incomparable, es muy grande, es algo que nosotros no podemos alcanzar, o que sí podemos, pero que no podemos comprender ese amor tan grande y tan bonito que Él tiene para nosotros. Y en lo personal, siento que es una de mis canciones favoritas y es una canción que tiene un gran mensaje y tiene un gran impacto. Como número 4 tenemos la canción Si hubiera estado allí de Jesús Adrián Romero. Esta canción nos invita principalmente a la reflexión, de ser personas humildes y seguir los pasos de Dios, ¿no? Dios se sacrificó por nosotros e hizo muchas cosas grandes y una de ellas es la muestra que nos platican en esta canción. El si hubiera estado allí es el estar con Dios, estar con Cristo en los momentos que más lo necesitamos, como Él está siempre con nosotros. Podemos estar con Él, podemos encontrarlo por medio de reflexiones, en las horas santas, en las misas, en grupos católicos. Pero lleno la canción. Eso significa que Dios está con nosotros y que nunca nos va a abandonar, y que en esos momentos donde más necesitamos de Él, tenemos que estar para Él. En el top 3 tenemos la canción Nadie te ama como yo de Martín Valverde. Esta canción es más que nada una canción de reflexión, la cual la podemos escuchar más que nada en las horas santas. Esta canción nos transmite un mensaje de cómo Dios nos dice directamente a nosotros que nadie nos ama como Él, que el amor que nos tiene es tan grande que no se compara con nada. En pocas palabras, el amor de Dios es inmenso. En el puesto número 2 tenemos la canción de Indomable de Jesús Adrián Romero. Esta es una canción que nos invita a la reflexión en especial, ¿no? Es una canción la cual nos da fuerza, nos da energía, lo cual nos dice que Dios es el león de la tribu de Judá. Es el león que ha vencido a la muerte. Es una canción de un carácter fuerte y de un carácter que nos invita a que nosotros veamos a Dios con una grandeza inigualable, pero al mismo tiempo veamos que Dios también puede ser un ser misericordioso, un ser tranquilo. Como top número 1 tenemos la canción de Hoy me desperté en la madrugada del grupo Fortaleza. Esta canción es de reflexión y nos invita a ser personas, a ser católicos, cristianos, humildes, sencillos, buenos, de no fijarnos de los errores que tienen las demás personas, los demás hermanos católicos. Nosotros somos personas las cuales tenemos que reflexionar y ser vistos nosotros como buenas personas ante los ojos de Dios.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Coffee News, donde les traemos las noticias más importantes acerca del mundo católico. El pasado 5 de octubre, el Papa Francisco dio a conocer la nueva encíclica llamada Fratello Tutti, o en español, Hermanos Todos. Al ser un documento oficial de la Iglesia, merece por todo católico una lectura y una atención especial. Este y todos los documentos oficiales de la Iglesia los puedes encontrar en la página oficial del Vaticano, vaticano.va. En otras noticias tenemos que el pasado 1 de octubre celebramos a Santa Teresa del Niño Jesús y como dato interesante tenemos que Teresa significa cazadora divina. Esta joven carmelita es uno de los fenómenos más impresionantes y significativos de nuestra vida religiosa. La joven murió en 1897 y poco después ya era conocida en todo el mundo, esto por su camino y vida de perfección y sencillez. El Papa Pío XI la beatificó en 1923 y la canonizó en 1925. En otras noticias, el mundo está conociendo la historia de Carlo Acutis, joven entregado que próximamente será elevado al honor de beato de la Santa Iglesia Católica. El próximo 10 de octubre de 2020, el Papa Francisco dará este honor a Carlo Acutis, el cual anteriormente se ha dado a conocer el estado íntegro de su cuerpo. Cabe resaltar que será la primera vez que vemos a un santo de nuestros tiempos vistiendo pantalón, tenis deportivos y sudadera. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos en la próxima emisión de las Coffee News. Bienvenido a tu sección Misiones y Misioneros. Hoy te vamos a contar un poco de los 500 años de la Iglesia en México. Era el padre Pérez de Rivas un excelente organizador, lo cual se hace evidente porque 2 años después de haber iniciado la tarea de evangelización de la tribu Yaqui, ya controlaba 12 pueblos en los 2 ríos, el río Yaqui y el río Mayo. Pues desde 1616 se funda la misión de Tepahui y en 1617 la de Cunicarit. En ese mismo año se dieron las misiones yaquis desde Cocorit, Bacum, Torim, Bicam, Potam, Raún y Huibiris, lo que dio lugar a que se construyera el primer rectorado de misiones en territorio sonorense y que funcionó independiente al de Sinaloa. Este rectorado se llamó San Ignacio del Río Yaqui y su primer rector fue el padre Cristóbal Villalta. En el año 1620 fue llamado Pérez de Rivas a la Ciudad de México, donde se le nombró rector del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, de donde nunca regresó al noroeste del país. En 1640 fue provincial y 3 años más tarde, en su carácter de procurador de su provincia, partió a Roma, de donde regresó en 1648 con el cargo de propósito de la Casa Profesa. El padre Pérez de Rivas murió en 1665 en la misma Ciudad de México. Escribió varios libros, siendo los principales uno llamado Crónicas e Historia Religiosa de la Provincia de la Compañía de Jesús de México en la Nueva España, y sobre todo Historia de los triunfos de nuestra fe entre gentes, las más bárbaras y fieras del nuevo orden. Esto ha sido todo por hoy en tu sección Misiones y Misioneros. Nos vemos a la próxima.
deseamos llegar a Jesús de la mano de María, porque ella es la que nos conduce a su Hijo. De tal manera que el Santo Rosario tiene que ser el mejor camino para acercarnos a María. Vamos a pedir hoy por todas las necesidades del mundo, vamos a pedir por la Iglesia que sea siempre misionera, por nuestras familias, para que siempre unidos a María sepamos llegar a Jesús. Que ella sea el puente entre nosotros y Él, que ella nos acompañe en los momentos de dolor y que ella sea la que nos presente ante su Hijo para hacer de nuestra vida una fiesta. Vamos a pedirle a Dios que la Santísima Virgen sea siempre la estrella del mar que nos guía para llegar a buen puerto. Que así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Te deseo un buen día. Gracias por estar ahí. Siento que me queman en los pies, siento que mi mente es ajedrez. Lo único que quiero es volar, hasta tu presencia poder llegar. Quiero que me salves como ayer, perderme en tu galaxia y no volver. Si alguien me puede alejar de aquí, sabes yo te escojo a ti. Solo tú, desconecta. Intento procesar tu blanca piel y esos enormes ojos cuando me ves. No pienso preguntar a dónde voy, mientras en tus manos mi ubicación. Espero día y noche la ansiedad, te busco en las estrellas de oscuridad. De todos los caminos por seguir, sabes yo te escojo a ti. Solo tú, desconecta. Desconéctame, humanos como tú aquí no hay, no hay.